La siguiente presentación es la doctora Rosana. Vamos a tiempo. Ok, si quieres seguir. Sí, por favor. Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias por organizar este evento, que para mí es muy importante porque tiene como propósito visibilizar mucho de lo que se hace en el IBT. Entonces, gracias a los organizadores, gracias por hacernos partícipes, gracias por invitarnos. Entonces, hoy lo que les voy a presentar son los resultados que hemos tenido en los últimos años. Está la lista de participantes. Omar, no señala. Bueno, empecemos con la lista de participantes. Está el postdoctorante. ¿Me puedes ayudar, Omar, que no señala? No, lo que estoy haciendo y no. A lo mejor se acabó la pila. Bueno, entonces está participando Eric, que es el postdoctorante en el laboratorio, que ha hecho un tremendo trabajo, a pesar de que de repente podemos considerar o él sentir frustración. Ahorita van a ver la maravilla que puede hacer Eric. Y ahorita actualmente tenemos 2 estudiantes. Muchísimas gracias. Está Livni, que está haciendo su maestría en Ciencias Bioquímicas, está por ingresar al 3er semestre, y está Mariana Robledo, que también está haciendo la maestría en Ciencias Biológicas y acaba de concluir su 1er semestre. Entonces, aquí tenemos a Eri, por si no lo conocen, Livni y Mariana. La fotografía de fondo, si la quieren apreciar, es justamente producto del trabajo de Livni. Entonces, los colaboradores anteriores pues, han sido estudiantes que han pasado y los enlisto más que nada con el propósito de que después de muchísimo trabajo logré que se doctoraran. En todo caso, Raúl. Liz hizo un trabajo extraordinario conmigo desde la licenciatura, maestría, doctorado. Yo está trabajando en el CSG. Raúl es profesor de la Facultad de Nutrición y está a punto, espero yo, de conseguir su plaza definitiva. Ha sido trabajando él durante muchos años ahí. Y Katy, ella hizo la maestría conmigo, licenciatura también, y algunos de los resultados pues los voy a incluir aquí porque han sido importantes. Y ellos son estudiantes de licenciatura que han hecho pasantías estos últimos años y entonces pues han hecho sus tesis de licenciatura y han, creo yo, aprendido biología molecular sobre todo y trabajar con plantas y se fueron muy contentos. Entre los colaboradores tengo pues a la doctora Alicia Gamboa de Buen, que es amiga mía desde que yo tenía como 21 años, y ella lo que trabaja en el Instituto de Ecología es cuestión de remodelación de la pared celular. Entonces, aunque no está involucrada directamente, siempre ha sido como una especie de asesora para mí y hoy estamos trabajando más directamente en remodelación de la pared celular. Jean Hernández es una colaboradora, está probando una de nuestras construcciones y esperemos que le sea útil. Y Aurora Lara no presentó nada porque lo que estamos haciendo es tratar de marcar síntesis de DNA. Va lento, pero ahí va. Y Luis Alfredo, porque finalmente lo conozco también desde que estaba haciendo la maestría y le doy un poco de ánimos cuando está ahora en Estados Unidos y tiene un trabajo muy bonito y hemos participado un poco y lo considero mi colaborador porque me ha ayudado a entender algunas cosas que nosotros tenemos. Y antes de que lo olviden, la unidad de síntesis y secuenciación de DNA, el NMA, que ustedes van a ver que prácticamente nuestro trabajo son microscopía, así que muchísimas gracias a ellos. Andrés Aralegui y Arturo han estado mucho más cercanos con nosotros. Adán Guerrero nos ha hecho algunas asesorías, por lo tanto también le agradezco su contribución. La biblioteca y quienes participan en mantener el laboratorio funcional. Las becas que han sido otorgadas a los estudiantes, por lo tanto, también gracias a ellos, y el financiamiento de estos últimos años. Yo no soy muy pro CONACYT porque me parece que son medio estresantes que te doy el dinero pero tienes 5 minutos para gastarlo. Entonces, el modelo de estudio es la interacción leguminosa rizobia, que la trabajamos desde hace muchísimos años, y utilizamos frijol como planta modelo, un poco difícil con respecto a otras plantas modelos de simbiosis, pero ahorita les voy a explicar por qué sigo insistiendo en trabajar con frijol. Y Rhizobium ethli es el endosimbante que estamos utilizando. Entonces, rápido, este es el modelo y esto es lo que recapitula un poco qué es lo que necesitamos tener para estudiar la simbiosis. Entonces, en este videíto lo que estoy viendo es que la interacción con los pelos radicales induce que el pelo radical que responde se encorve y lo que estaba aquí rojito es la bacteria que se está instalando. Pasa el tiempo, no crean que es 20 minutos como E. coli, pero se establece una microcolonia ahí.
Y a partir de que se establece la microcolonia, suceden cosas muy interesantes desde el punto de vista de biología celular, en donde se induce que esta membrana remodele su pared, se induzca una invaginación y crece esta estructura de novo que la denominamos hilo de infección y por la cual entran las bacterias al interior de las células o de la raíz. Concomitante a esto, mientras está pasando esto, sabemos que se induce la división celular y todos en la literatura sabemos que está estrictamente coordinado. Sin embargo, es un lapso de tiempo muy, muy grande. Estamos hablando de días. Entonces, esa coordinación en donde se induce la división celular es lo que nos interesa. Se produce un primordio porque pues, la proliferación es masiva y se hace un primordio, el hilo de infección avanza y se genera un nódulo maduro que es el fijador de nitrógeno. Nuestro interés particular son estas etapas en interacción con la formación del hilo de infección. Entonces, aquí es donde nosotros nos hemos concentrado. Entonces, la pregunta muy ambiciosa, ¿cuál es la dinámica entre la formación del hilo de infección, léase desde el momento que interactúa con el pelo radical, y la división celular al inicio de la nodulación? Queremos ser muy ambiciosos y no podemos jurarlo, pero creemos que estamos estudiando la primera división celular que se induce. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos los pelos radicales y este fenómeno lo voy a descifrar un poquito más. No se les olvide que la base de este pelo radical tiene una vacuola enorme, que no ha sido estudiada, no ha sido descrita. Nos podemos remitir a papers que tienen más de 20 años, pero para efectos actuales no ha sido muy estudiada. La segunda etapa, como les decía, es la interacción, se forma aquí esta microcolonia y se induce estas modificaciones. El hilo de infección de alguna manera coordina, está coordinando su movimiento con el núcleo, se dice que es el núcleo que le dice, pero yo creo que es una coordinación mutua también. Entonces el núcleo se desplaza, migración nuclear, y el hilo de infección va creciendo y se extiende, se ramifica también, pero por simplicidad no lo pusimos. Entonces, lo que es muy importante es de que aquí en esta serie de diapositivas podemos finalmente visualizar qué es lo que está pasando cuando tenemos una enorme vacuola en una célula. Y aquí tiene una enorme vacuola también. Entonces, sabemos que hay dos tipos de nódulos. Esto sucede en paralelo. Tenemos en los nódulos determinados, en donde el modelo más estudiado es Lotus japonicus, que presenta algunas desventajas para lo que a nosotros nos interesa, y tenemos a Phaseolus vulgaris. En ambos modelos, las primeras divisiones se presentan en lo que llamamos el córtex externo. En particular, Frijol, por alguna razón evolutiva, lo que más le gusta, lo que hace exclusivamente es que son estas células las primeras en dividirse. Por lo tanto, es el blanco de nuestro estudio. En el caso de Lotus japonicus, las primeras en dividirse son estas. En el caso de los nódulos indeterminados en Medicago truncatula, que es una plantita muy simpática, casi una Arabidopsis thaliana, entonces se le pueden hacer muchas preguntas y este es el modelo más estudiado actualmente. Sin embargo, lo que sabemos es que la primera división se presenta en la capa del córtex más interno y en el periciclo. Estas son las que se dividen. Por lo tanto, históricamente, los que han estudiado la nodulación, se dice que es como una especie de adaptación del programa de desarrollo de una raíz lateral, puesto que inicia acá. Y sí es cierto, el programa tomó prestado muchísimos de los genes, mucho del aprendizaje y lo utiliza. No estoy diciendo que Phaseolus vulgaris no lo utilice, lo que sucede es que todos estos cambios se presentan aquí, pues cuando ya se va a desarrollar propiamente el nódulo. Entonces, nosotros nos interesamos en estas primeras divisiones, ¿ok? Es una división anticlinal, es parte de canónica de tener un nódulo. Quiere decir que la célula tiene su plano de división vertical, si lo quieren llamar así, perpendicular al eje de la raíz. Y eso se le llama una división anticlinal y es canónico. Entonces, en el caso particular, ya se los decía, de Phaseolus vulgaris, pues las divisiones se presentan así, ¿ok? Lo que ven ustedes en azul es el núcleo. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros contestar las preguntas? Entonces, lo que hacemos es ver cosas. A mí la genética me parece que es muy interesante y la tengo en la literatura. Yo utilizo como estrategia ver cosas. Entonces,
olvidé decirles que esto que ven ustedes aquí es un continuo, es decir, es un evento de infección y como todas las infecciones, uno infecta primero, otro infecta mañana y otro infecta pasado mañana. Entonces, en una raíz que nosotros le llamamos horas o días post-inoculación, podríamos encontrar escenarios variados. Entonces, guarden en mente que esto es un continuo. Y a final de cuentas, los proyectos que estamos desarrollando nosotros son un continuo. Es decir, de los resultados que tenemos, surge el siguiente y el siguiente. ¿Ok? Entonces, primero, pues para ver el fenómeno, no somos los únicos, pero tenemos esta bacteria que la construyó Luis Alfredo Bañuelos, en colaboración con nosotros, lo publicamos en el 2020, y lo que hacemos es que esta tiene la ADS red en el cromosoma. Es una complejidad, pero es mucho mejor tenerlo en el cromosoma para asegurarnos que no se está perdiendo el plásmido. ¿Ok? Entonces, esto es la herramienta que nosotros utilizamos en el laboratorio. Segunda parte, trabajamos división celular. Entonces, yo que no soy bióloga vegetal, aprendí muchas cosas estudiando la división celular en células vegetales. Primero, la citocinesis no se realiza como se realiza en las células animales. Es decir, no se genera un cinturón de constricción para generar dos células. En cambio, lo que se genera es una organización que inicia en la fase G2 de la profase, hacia la profase, y es que todos los microtúbulos y todo el citoesqueleto se organiza en ese anillo. En la anafase, es decir, cuando todavía está el proceso de mitosis, esta es una organización que se observa típicamente en las células vegetales. Y lo que yo pinto en morado es lo que decidí ver. ¿Por qué? Porque si yo veo morado, lo que estoy viendo es una célula citocinética. El tamaño de esta estructura en esta dirección me está diciendo si eventualmente está en la fase anafase, telofase o en la citocinesis tardía. Y son criterios que hemos estado utilizando nosotros. Entonces, Katy, en su tesis de licenciatura, lo que hizo fue, estábamos en pandemia, entonces pues había que hacer algo bioinformático. Entonces, su proyecto fue identificar genes que se expresan en la fase G2M. Y el criterio fue identificar la secuencia MCA, que quiere decir Mitosis Specific Activator, que está en la zona promotora, la parte más distal del promotor, si me lo permiten, prácticamente en la frontera con el 5'UTR. Y así identificamos una batería de genes, entre ellos está NOL, que fue nuestro gen estrella cuando empezamos estos proyectos. Ahora les voy a hablar un poco más. Están las ciclinas, que no es de sorprender encontrarlas, porque está preparándose la célula para entrar en mitosis. Tenemos varios complejos típicamente muy estudiados que participan en la mitosis, proteínas responsables del ensamblaje o se asocian a los microtúbulos, la famosa MAP65ASE1, que es una cinesina que está muy asociada al proceso de división celular, factores de transcripción tipo beta, CYP, y este que fue el que más nos interesó son factores de transcripción de la familia MIP3R, que en Arabidopsis thaliana hay 5 genes y nosotros identificamos a estos genes. No es fácil saber cuál es el verdadero ortólogo, son parálogos, pero bueno, la tesis de licenciatura de Katy nos llevó a interesarnos por este factor de transcripción. En el otro momento empezamos en caracterizar MOR, que es una proteína muy bonita, porque participa mucho en la definición del plano de la división celular, y esto es otro proceso, otro día hablamos de ello, porque es bastante complejo como mecanismo y define el plano de la división celular. De tal manera que si aquí tenemos una división simétrica, porque el núcleo se fue a la mitad de la célula, cuando hay una división asimétrica, porque se va a llevar a cabo, digamos, aquí, que el núcleo también se desplaza, se dice que esta estructura le ayuda al núcleo a saber hacia dónde se va a desplazar. Y lo que ven ustedes conectado aquí con esta membrana, lo guarda en memoria la célula y le dice, aquí te vas a dividir, ¿ok? Entonces, MOR era una tentación. Entonces, Katy, pues que se enamoró de las proteínas MIP3R1 y decidimos caracterizar la actividad de los promotores. Entonces, aquí lo que vemos es lo que Katy encontró utilizando el promotor de este gen, que le llamamos 700, durante el desarrollo de la raíz lateral, y como verán, desde las primeras divisiones que se presentan en el periciclo para formar el primordio de raíz lateral, pues tenemos la actividad del promotor.
y se va focalizando perfectamente conforme la raíz lateral va creciendo. Si lo analizamos en el periodo desde que inoculamos las raíces con bacteria para propiciar el desarrollo del nódulo, pues lo vemos que esto es una actividad muy presente cuantas veces haya necesidad de dividir una célula. Entonces, es un bona fide marcador, factor de transcripción de la división celular. Intentamos citolocalizarlo y fue muy complicado, entonces otro día les cuento cómo lo vamos a localizar. Y venimos al factor estrella que teníamos, al gen NOL, y NOL es un nombre que se le dio a una mutante germánica, por eso es difícil pues, para nosotros hablar de NOL, ¿no? Es decir, NOL. Este es el de Phaseolus vulgaris identificado previo al trabajo de Katy. Y entonces, aquí es lo que estamos viendo es la actividad de un fragmento que le llamamos el promotor de NOL, que es un fragmento como de casi 2000 pares de bases. Y como vemos, efectivamente, la parte meristemática de una raíz completa siempre inicia en el meristemo apical de la raíz y es un meristemo. Se dividen las células. Por lo tanto, tener esta actividad no es una sorpresa. Lo que es muy bonito, pero pues como la raíz de frijol es muy gruesa, tiene como 5 o 6 capas de células corticales. Eso quiere decir estudiar qué está pasando en los haces vasculares y en el periciclo de una raíz de frijol. Está en marciano, no está en chino, está en marciano. Pero lo que nosotros logramos, miren, aquí podemos contar cuántas capas celulares son las que se están dividiendo. Por lo tanto, aunque nadie lo ha dicho y yo no lo he demostrado, yo estoy convencida de que NOL participa desde la etapa de división del periciclo, lo cual es muy bonito porque es un modelo de división asimétrica. Y lo que les quiero mencionar aquí es que esta es una maquinaria súper conservada en la célula. Todas las células de la planta de Arabidopsis o de cualquier planta, diría yo, cuando se van a dividir, utilizarán NOL. Por lo tanto, es un marcador universal. Donde vean la actividad de NOL, me atrevería yo a decir que eso es sinónimo, se está dividiendo la célula, ¿no? Entonces ya les había hablado de la maquinaria y así está. Conforme se va generando el primorio de la raíz lateral, pues miren, hasta podemos contar cuántas celulitas hay. Y esto es una tinción de Gus. Y la tinción de Gus, como es una reacción enzimática, se debe de manejar como cinética enzimática. Si tienen problemas con la reacción de Gus, hagan cinética enzimática. Y aquí lo que vemos es el desarrollo del nódulo, en donde las primeras divisiones celulares se ven prácticamente en la superficie, en la primera capa de células corticales. No sé si logran ver que aquí hay como un pelito encorvado, lo que quiere decir que ese es un pelito que está reaccionando a la bacteria. Y no lo vemos porque la bacteria no está expresando nada en particular. Entonces, después de que caracterizamos ese promotor, el proyecto de Liz consistió en, pues veamos cómo se comporta NOL conforme la raíz está siendo infectada con Rhizobia. Entonces, después de tener muchas imágenes del confocal, era un poco complicado porque esto es un continuo. Entonces decidimos dividir este fenómeno de cómo se formaba el hilo de infección hasta el momento en que el hilo de infección invadía la primera capa celular, que debería estar en división, pero queríamos saber y queríamos verlo. Entonces tenemos la etapa que nosotros denominamos como la etapa 1, porque nosotros podíamos ver un pelito enroscado. Si este pelito tenía un puntito suficientemente grande o un puntito y veíamos que estaba perfectamente bien definido en la parte interna, esto le llamamos una microcolonia como primera etapa del proceso de infección. La segunda etapa es cuando yo les decía que se invagina la membranita y empieza a entrar. Entonces, cuando nosotros veíamos lo que a mí me gusta llamar como un hilo de infección incipiente, porque a veces tenemos que jugar con la imagen y darle vueltas por todos lados para convencernos que eso es un hilo de infección. A esto le llamamos la etapa 2. Cuando el hilo de infección es mucho más franco y se está extendiendo a lo largo del pelo radical y llega a la base sin haber cruzado la membrana, y eso también lo hacemos checando por todos lados las células. A este momento le llamamos etapa 3, no ha cruzado, ¿ok? Cuando ya está y lo observamos que ya penetró a las células corticales que están abajo, por lo tanto son subepidermales para nosotros y en definición histológica eso es subepidermal, a esto le llamamos la etapa 4. ¿Cuánto dura de aquí hasta acá? Podríamos considerar que entre 3 y 4 días.
Entonces, no es obvio dar seguimiento a lo que está sucediendo aquí. Me encantaría tener un microscopio al que yo le conecto ahí una raicita, como lo hacen con Arabidopsis thaliana, y la dejo ahí en las condiciones naturales de luz y temperatura, y cada tiempo le pido que tome una foto para que me vaya diciendo cómo se va desarrollando un nódulo. Pero ni tengo microscopio de bolsillo, ni lo puedo hacer. Entonces, invertir en el tiempo para explicarles todo esto quiere decir que Liz, conforme se clasificaban estas, rastreábamos esa división. Y Liz empezó a notar que el núcleo de la célula subepidermal se iba hacia el centro. Y entonces, como yo le dije, pues si quieres que se vaya al centro, dime cuántos hay. Entonces los midió. Y no solamente los midió porque me decía, es que las células que están las subepidermales están más chiquitas. Y le digo, Liz, las células no sean así chiquitas. Mide el largo de la raíz, de la célula. Entonces aquí está graficado conforme la etapa 1 la clasificaba porque veía una microcolonia y veía el largo de la célula que estaba abajo. Y como pueden ver, se va haciendo menos largo la longitud que tiene. Y los núcleos, pues mayoritariamente los encontrábamos asociados a lo que nosotros quisimos denominar así. Cuando el núcleo estaba en la base de la célula epidermal, le hace por aquí, le poníamos la B. Cuando estaba fuera de esta zona, en algún punto, lo llamamos en el centro o en la zona apical. Y lo graficamos y parecía que todo estaba sucediendo desde la etapa 1 que se formaba la microcolonia. Fíjense bien, se estabiliza el largo de la célula y empieza a partir la 1. Entonces, dos criterios. Se hacía la célula más corta y el núcleo en el centro, criterios para definir que potencialmente la división había iniciado. Y como vemos la etapa microcolonia, no vemos a NOL. NOL lo vemos, lo vamos a empezar a ver porque lo fusionamos con la proteína fluorescente YFP. No la vemos, no hay división, no hay citocinesis aún. ¿Ok? Entonces, en la etapa 1 no la hay. En esta hay una rayita que mide 8 micras, que según la literatura, esto está diciendo que a partir de entonces ya está en anafase y empezamos a ver la citocinesis. Entonces, como es un continuo, pues tenemos una gama de tamaños de hilos de infección, pero nosotros lo llamamos la etapa 2. En la etapa 3, la bandita ya está creciendo de tal manera que prácticamente, como es un plato que se tiene que generar hasta que se fusiona con las membranas de la célula parental, y ahí se fusiona, tiene que llegar a contactar las membranas laterales. Y más o menos, medido en la literatura, dicen que el promedio es de 20 micras. El grosor de una célula de este tamaño aquí es aproximadamente 25, 20, dependiendo de cómo lo muevan. Entonces consideramos que esta quizás ya está a punto de terminar su citocinesis. Entre este y este se ve súper bonito, pero la literatura dice que eso es un fenómeno que sucede en 40, 50 minutos. La probabilidad de captar una célula así, pues está en chino. Pero Liz lo logró. Entonces, lo otro es que cuantas veces nosotros veíamos que el hilo de infección ya había cruzado hacia una célula subepidermal, esta prácticamente se encontraba en citocinesis. Por lo tanto, nosotros concluimos que el hilo de infección para que penetrara a la célula de abajo tenía que ya estar, este se atravesó, en su punto medio. Entonces, ahora voy a pasar a dividir lo que considero son etapas, más o menos en función del tiempo y en función del avance de la infección. Entonces, aquí las tienen marcadas ustedes. Entonces, nosotros ya habíamos definido, pues que veíamos esta, le hace citocinesis. ¿En qué momento la división celular inició? Y hago una pequeña pausa aquí, porque las células subepidermales son células corticales. Léanse, tienen una vacuola como en los libros de biología celular, enorme. Todo el citoplasma está apachurrado en la periferia de la célula. Entonces, no lo dibujamos y cuando tomamos conclusiones, yo tampoco pelaba la vacuola. Yo decía, no me importa que está haciendo una vacuola ahí. Se los comento porque va a ser importante. Entonces decidimos que si ya sabíamos en qué momento veíamos la citocinesis, tratar de ver el resto del ciclo celular. Y estos son los marcadores que empezamos a utilizar, que no funcionaron tan bonito como queríamos y nos olvidamos de ella. Entonces, por el momento, ahí están suspendidos. Entonces ahora, en este continuo de ideas, la idea es explorar y visualizar la activación del ciclo celular. ¿Y por qué decimos la activación del ciclo celular? Porque por definición estamos hablando de una célula diferenciada. Yo no sé en qué etapa G0, si es que está en G0, o a qué le llamamos interfase.
pero es una célula diferenciada. ¿Ok? Entonces, pensar que una célula diferenciada se va a dividir, pues las nociones de biología celular nos dicen que se tiene que diferenciar. Entonces, aquí están las características de las células corticales que yo recapitulo para lo que me interesa saber. Están diferenciadas, por lo tanto, no son proliferativas, no se dividen. No sé en qué momento están, pero no se están dividiendo. Tienen una vacuola enorme, que yo ya llamo voluminosa. La posición del núcleo tiende a ser cortical, es decir, el núcleo normalmente está apachurrado. Si ustedes se imaginan que aquí hay una vacuola, está apachurrado hacia la periferia de la célula. Entonces, la vacuola pasa a ser algo importante. Entonces dijimos, no, bueno, pues si queremos ciclo celular, tomemos el criterio de los microtúbulos. Como que no sabíamos en qué nos metíamos, pero ahora estoy muy contenta que nos metimos. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que si nosotros rastreamos el ciclo celular y los microtúbulos, en células vegetales, pues no, les encanta reacomodarse. Aquí es una célula que la literatura llama en interfase. Entonces, la célula diferenciada, así la debemos ver. Y entonces tiene literalmente unos microtúbulos que se llaman corticales, porque están hacia la periferia de la célula. En la parte interna de esa célula sí existen microtúbulos, pero no tienen esta organización ni son tan visibles. Y a esto en la literatura se le llama microtúbulos corticales. ¿Ok? Y son corticales porque tienen una definición y están muy asociados a los sitios en donde se sintetiza la celulosa, por lo tanto tienen una conexión con la pared celular. Y conforme avanza el ciclo celular, si pensamos que inicia en la fase G1 o en la fase S, que se sintetiza el DNA, fíjense qué bonita la ilustración de la literatura y es lo que vemos. Una, los microtúbulos ya no están tan frecuentes como los vemos acá, el núcleo se fue al centro, como nosotros lo concluimos. En la fase G2, estos microtúbulos, yo antes creía que los microtúbulos pues se iban poniendo juntitos así, y los colectaban todos para que se fueran al centro. Estamos estudiando la literatura a ver cómo se forma esta fase, esta banda que está aquí, que se le llama en la literatura la banda de la prepofase. Y es típica para identificar una célula que está en fase G2, muy al final de la fase G2. Está a punto de entrar a mitosis. Entonces, esta es una transición y dura muy poquito, muy poquito. La literatura no se pone de acuerdo cuánto dura, pero se concentran todos los aros de microtúbulos y avanza el ciclo celular. Por lo tanto, maravilloso, estudiamos microtúbulos. Y entonces, miren qué cosa tan bonita encontró Eric. Esta es la construcción que hicimos y la hizo esta estudiante de licenciatura. Entonces, fíjense bien, esto es una raíz, el ápice, y lo que ustedes ven aquí, estos puntitos que se ven aquí, son los extremos en los que se está conectando la banda de la preprofase que les dije que llevó el núcleo a la mitad de la célula. Por lo tanto, esta célula está en división. Y aquí tenemos otra que tiene estos puntitos y estas sombritas que vemos de microtúbulos, pues es que se está organizando el anillo que dijimos. Miren qué cosa tan bonita que aquí registramos células en división. Acá también podemos decir que estas son células en división, mientras que las células que en este momento la vemos como unas rayitas perpendiculares son los microtúbulos. Y son células que en ese momento pues no se están dividiendo. Si hacemos acercamientos podemos identificar. Y hay manera de identificarlos y nos permite saber el plano de la división celular. Entonces, estas son microtúbulos organizados en polos de división, ¿no? Los polos, ay, se me va el nombre. Pero bueno, entonces, en este esquemita tenemos una raíz de Arabidopsis thaliana, en donde si ustedes ven las rayitas horizontales ejemplificadas por esta ilustración, nos está diciendo cómo están organizados los microtúbulos. Y en la literatura se le llama así. Si medimos el ángulo en el que están inclinados estos microtúbulos, los podemos tener como 90 grados con respecto al eje de la raíz y los 90 grados le llamamos microtúbulos transversales. Cuando se van inclinando y cambian su grado, entonces los tenemos como oblicuos. Y los que están totalmente lineales son longitudinales. Entonces Eric, con este tipo de imágenes, se dio la tarea de medir el ángulo de esos microtúbulos en las células. Una talacha cañona, pero lo logró. Y entonces esta es una distribución de frecuencia agrupando los resultados cada 15 grados, ¿no? Para ver qué tan transversales o perpendiculares u oblicuos eran. Entonces, en el medio tenemos los microtúbulos que son oblicuos. Y el minuto que estuve esperando que funcionara. Entonces, aquí lo que tenemos
es que mayoritariamente están. Y vemos que estos son los datos de 49 microtúbulos de 8 células de la base del pelo radical y la célula subepidermal. Conforme avanza la infección en su continuo, lo que vemos es que los microtúbulos en la base del pelo radical tienden a hacerse más transversales. Entonces, ya casi termino. ¿Qué es lo que pasa? Sabemos que una cosa es la posición de los microtúbulos corticales y entra otro concepto, otra definición. Si vemos lo que está pasando dentro de la célula, sabemos que los microtúbulos, cuando la célula se está preparando para dividirse, se estructuran microtúbulos perinucleares. Aunque no podemos decir que este es un núcleo, por su comportamiento sí, y por lo tanto tenemos que hacer coexpresiones. Estas rayitas que ustedes están viendo aquí, o vemos en esta otra, lo que está pasando es que los microtúbulos corticales están penetrando para anclarse en el perímetro de la célula y mover el núcleo hacia el centro. Entonces, estamos trabajando con diferentes marcadores. Queremos saber cómo participa usina, está en la literatura, y cómo se modifica la pared celular. Entonces, muchísimas gracias. A la carrera, quien tenga preguntas, si quiere estresarla o nos vemos afuera o pasan en el laboratorio, con muchísimo gusto. Ok, no hay tiempo para preguntas.